Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Les envío un saludo muy afectuoso y bueno, y les envío esta clase también, ya que no pude viajar a Valencia, bueno, por los problemas por todos conocidos de las dificultades de transporte. Entonces se me ocurrió que esta era una manera de adelantar, una manera de que ustedes pudieran avanzar un poco en lo que tenemos programado para el semestre y al mismo tiempo mantener el contacto. Y bueno, con alguna ventaja como es poder ver este video cuando tenga tiempo, cuando puedan hacer un apartado entre las múltiples ocupaciones que se tienen en esta época. Bueno, vamos a trabajar hoy continuando un poco sobre la evolución del pensamiento crítico latinoamericano que plantea una epistemología emergente a partir de desarrollos teóricos que constituyen también, por supuesto, una manera de avanzar en lo que es el pensamiento latinoamericano. Bueno, podríamos decir que las etapas que hemos recorrido durante el siglo XX tienen que ver con los siguientes elementos, ¿no es cierto? A fines del siglo XIX se desarrolla el positivismo, que es un impulso modernizador, indudablemente. Existe una idea así un tanto negativa desde nuestro siglo XXI cuando miramos hacia atrás y decimos que generalmente tenemos una opinión bastante negativa del positivismo, considerándolo como una epistemología cerrada, una epistemología dura y una epistemología que no da cuenta de nuestras propias realidades. Sin embargo, podríamos señalar algunos aspectos positivos del positivismo, valga la redundancia. Primero, recordar que tanto el socialismo como el anarquismo fueron positivistas. Y segundo, que se trató de dar un impulso secularizador a las sociedades latinoamericanas, es decir, un impulso que se emancipara del yugo eclesiástico que nos habían dejado, por supuesto, todo el periodo colonial y que continuó durante una parte importante de las repúblicas y es más, podríamos decir casi que puede continuar en la actualidad. A comienzos del siglo XX comienza una onda identitaria con Martí, Rodó, Vasconcelos, Mariátegui, que son autores que mencionamos en la clase pasada. Aparece el indigenismo e incluso el afroamericanismo, es decir, se empieza a mirar, ¿no es cierto? Y de ahí, digamos, por qué lo consideramos una epistemología emergente, se empieza a mirar desde la visión indígena, desde la visión afroamericana, y empiezan también a surgir nuevos sujetos y una elaboración del pensamiento sobre en qué consiste la identidad latinoamericana. Sin embargo, a fines de los años 30 y sobre todo en los años 40 y 50, se acentúa nuevamente una ola modernizadora en la línea de la CEPAL, ¿no es cierto? Y se propone con fuerza el proyecto de la industrialización. Raúl Presbit inspira a toda una generación de científicos sociales y relanza la necesidad de la modernidad, de la producción, de las estructuras, de la educación. Podríamos leer, como concluimos en la clase pasada, toda una polémica que se da a lo largo del pensamiento latinoamericano entre unas líneas que trabajan y que se preocupan por la identidad latinoamericana y unas líneas que ven más bien la necesidad de impulsos que modifiquen
y que a su vez abran nuevas rutas y que generen una modernización, que consideran a nuestras sociedades latinoamericanas un tanto atrasadas, un tanto dependientes, digamos, de las ideas religiosas y por lo tanto un poco dadas a la técnica, al desarrollo tecnológico. En la década de los 60 y 70 del siglo XX se produce el boom de la literatura latinoamericana que acompaña a todo un boom también del pensamiento. Es quizá la época de mayor estelaridad del pensamiento latinoamericano hasta el momento y es el momento en el que América Latina irrumpe en el mundo, irrumpe a su vez en Europa y en Estados Unidos con una identidad propia. Es la época también de la educación liberadora de Paulo Freire, de la teología de la liberación, de la escuela de Cuyo, la filosofía latinoamericana, y la geocultura de Rodolfo Cuyo. En la década, luego tenemos la década de los 80 y 90, que propone un estilo más intimista y subjetivo y en el que emergen problemas puntuales, ¿no es cierto? Problemas que tienen que ver con lo individual y también problemas que tienen que ver con identidades emergentes. Y del año 2000 en adelante podríamos señalar la época de la recuperación de la utopía. La década de los 80, vamos a centrarnos ahora en esta última etapa, ¿cierto? En la década de los 80, en los 90. En la década de los 80, en América Latina, en el marco identificado como una tercera ola de democratizaciones, se va produciendo en países, sobre todo en los países del Cono Sur, que habían pasado largas temporadas de dictadura o que salían de una dictadura, se produce una transición a la democracia. Aparece así el debate sobre la democracia y una mirada a la democracia desde el lugar del sujeto en el sentido de la autonomía. Es decir, que la democracia a la cual se le había dado como poca importancia en la década de los 60 y 70, la democracia y sus formalidades, ¿no? Incluso su formalidad principalmente electoral. Empieza a tener un papel muy importante en las reflexiones que se realizan en América Latina. La década de los 80 y 90 también es la década de la posmodernidad como categoría identificatoria del fenómeno cultural de la época. Y la globalización es la categoría de mayor importancia en los años 90. Podríamos decir que no es casual que el pueblo y las clases sociales, que habían sido las categorías principales de análisis y también de convocatoria política hasta la década de los 70, van siendo sustituidos por categorías tales como sociedad civil, como sujetos, como movimientos, como actores y ciudadanía a partir de los años 80. La sociedad civil se entiende como una articulación social autónoma respecto del Estado y es muy significativa el papel de la sociedad civil en el marco de los posautoritarismos, ¿no es cierto? Porque estamos pasando por una época de revalorización de la democracia, de revalorización de la civilidad. Y la sociedad civil es el rescate de la civilidad, pero también de la autonomía con respecto a la sociedad política y a los sistemas de partido. Se recalca, digamos así, el papel de la sociedad en cuanto a su interlocución social con el sistema político y tiene que ver con una gran capacidad de interlocución social
con un sistema político en una lógica de autorreferencia y que tiene que vaciar la democracia, pero que tiende a vaciar la democracia de sustantividad social. Es decir, es una época en la que la formalidad de la democracia es lo que está en primer plano y se disminuye la importancia de la justicia social, de las categorías que tienen que ver con el pueblo y que tienen que ver con la sustantividad social. De todas maneras hay voces que alertan, ¿no?, sobre este fenómeno y ahí tenemos, por ejemplo, las obras como Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, publicada en 1981 por Arturo Andrés Roy, y La Crítica a la Razón Utópica de 1984 de Franz Hinckelhammer, ¿no es cierto? Estos son dos libros importantes, dos libros críticos, ¿no?, hacia todo lo que estaba en ese momento ocurriendo. Ocurre la pérdida de un marco ideológico común que da paso a una sociedad indudablemente más individualista y a un modelo cultural atravesado por el consumo, pero quizá más heterogéneo. Es decir, salen a la luz las heterogeneidades de las sociedades latinoamericanas, no solamente las heterogeneidades de clase, ¿no es cierto?, que ya habían sido bien trabajadas en la década de los 70, sino también las otras heterogeneidades de clase, de género, de edad, etc. Se produce un estallido de lo local también, surge, digamos, la administración de las localidades y de los territorios como un tema importante, un tema a reflexionar. Se reivindican las identidades particulares porque en realidad lo que ocurre es que se van dejando de lado los relatos legitimadores del Estado o las críticas a la universalidad de la humanidad. Los estados van perdiendo su monopolio en la creación de identidades y la creación de identidades se produce dentro del gran contexto de la gran novedad que significa la importancia que adquiere la sociedad civil, el concepto incluso de sociedad civil. Luego es una época también de cultura de masas, hay una importante reflexión sobre la cultura de masas, se reivindica la significación del cine, de la música popular, de las telenovelas, de los grafitis, es decir, de todo lo que significa ese gran conglomerado comunicacional de la cultura de masas. Y se multiplican las demandas de los actores y los elementos estos de la modernidad que conviven con tradiciones, nuevos valores y nuevas maneras de actuar. Y van apareciendo los nuevos movimientos sociales, dentro de los cuales podemos ubicar los movimientos verdes o ecológicos, los movimientos afro, los movimientos indígenas y los movimientos de mujeres. Y se descentra la política, ¿no es cierto?, sacándola de su anclaje institucional. Y la política va desbordando más y más las formas institucionales, es decir, se hace política desde fuera de los partidos y se reivindica el hacer política desde fuera de los partidos. Tenemos entonces allí un autor que no es de los más conocidos, pero sin embargo sumamente relevante, como es el chileno Norberto Lechner, que tiene textos fundamentales sobre la democracia. De hecho, voy a pedirles que lean y que hagan una reseña de su libro principal, que es Los patios interiores de la democracia, subjetividad y política. Con Lechner entra en el análisis político el aspecto afectivo y cognitivo de la democracia. Con Lechner entran las subjetividades a la política y él desarrolla sus planteamientos desde la vida cotidiana,
donde analiza las incertidumbres y los miedos de la colectividad y la importancia que estos miedos tienen en el establecimiento o no de la democracia, y ejemplifica todo esto con algunas experiencias desde América del Sur. Plantea también que la democracia, tan necesitada de la luz pública para su desarrollo, esconde patios traseros, dice Lerner, algunos sórdidos y otros simplemente olvidados. El interés de este libro consiste en recorrer tales rincones, el sustrato cognitivo y afectivo de la democracia para obtener un punto diferente de la política. Es decir, la preocupación de Lerner, como la preocupación de todos los que han vivido épocas autoritarias y momentos de autoritarismo, es hasta qué punto estos autoritarismos pueden estar centrados o pueden estar avalados, más que centrados, avalados, pueden apalancarse sobre un conjunto de sentimientos y afectos que están en la subjetividad de las personas que integran un determinado país, la sociedad de un determinado país. Y esto nos explica una gran cantidad de fenómenos que pasan en lo político. Dice Lerner que los miedos son una motivación poderosa de la actividad humana y en particular de la acción política. De manera aguda o subcutánea, ellos condicionan nuestras preferencias y conductas tanto más que nuestros anhelos. Nuestros miedos tienen historia y a veces una historia muy reciente. Por eso, para hacer futuro, previamente hay que hacer memoria. El peso de la noche, ¿no? Y aquí se refiere a la dictadura chilena, el peso de la noche parece no haberse disipado. Los conflictos silenciados conservan actualidad. Esto lo plantea él en otro texto muy interesante, que es La sombra del mañana. Entonces, bueno, este aporte de Lerner es un aporte sumamente importante, porque va a mostrar, digamos, va a llamar la atención sobre los aspectos más recónditos de ciertos fenómenos políticos, ¿no es cierto? Y cómo los fenómenos políticos se relacionan con los aspectos subjetivos. Sigue diciendo Lerner, no es un desencanto con la política como tal, sino con la forma de hacer política, y en concreto una política incapaz de crear una identidad colectiva, invirtiendo el punto de vista. No veo en el elogio posmoderno de la heterogeneidad un rechazo a toda idea de colectividad, como si pueden decir algunos, ¿no? que efectivamente el rechazo de la posmodernidad, la uniformidad, etcétera, puede entenderse como un rechazo a toda forma de política. Se invierte el punto de vista, ¿no es cierto? No veo en el elogio posmoderno de la heterogeneidad un rechazo a toda idea de colectividad, sino por el contrario, un ataque a la falsa homogeneización que impone la racionalidad formal. Visto así, la posmodernidad no se opone al proyecto de la modernidad como tal, sino a determinada modernidad. Es un desencanto con aquel proceso de racionalización que Max Weber consideró característico de la modernidad. El desencanto actual se refiere a la modernización y en particular a un estilo gerencial tecnocrático de hacer política. No está en tela de juicio la distinción entre política y moral, sino su escisión y la consiguiente reducción de la política a una racionalidad valorativamente neutral. Es decir, con la posmodernidad que va a valorar, digamos, la heterogeneidad, la diversidad, también va a valorar lo afectivo, lo moral en el ejercicio de la política. Otro autor importante de esta época de los años 80 y 90 es Jesús Martín Barbero,
que va a estudiar y junto con él se desarrollan los estudios con él y con otros autores, entre los cuales, por ejemplo, podríamos mencionar aquí en Venezuela Pascual, y se van a desarrollar los estudios de la comunicación y sobre todo enfocados a la relación entre la comunicación y los procesos culturales y masivos. Pero lo importante, digamos, o el aporte de Jesús Martín Barbero es su rechazo a la idea del dominado, porque él cree en una reacción del receptor y se basa en el poder del receptor, la audiencia, el público de los más media, en el hecho de que se puede aceptar o rechazar el mensaje y así refrenar el impacto de la idea que el emisor quiere eh, preservar. Es decir, para Martín Barbero la audiencia no es simplemente formada por el medio de comunicación. La audiencia también tiene poder, también tiene maneras de hacer llegar sus ideas y de ir modificando mensajes. Su libro más importante es De los medios a las mediaciones, Comunicación, Cultura y Hegemonía, es de 1987. Él allí trata de hacer un mapa para el reconocimiento de la situación desde las mediaciones y los sujetos. Es decir, el trabajo de Martín Barbero es también un trabajo que rescata la importancia del sujeto. Y dice Martín Barbero, la óptica del mercado permea no solo la sociedad, sino también las explicaciones sobre la sociedad. Y eso explica por qué las teorías críticas han privilegiado las dimensiones que tienen que ver con la figura del trabajador productor de mercancía, no solamente a la hora de comprender su situación, sino también a la hora de despertar su conciencia. Es decir, eh, estos dos autores que acabamos de trabajar o de simplemente pasar un poco por su obra, nos marcan, digamos, la importancia de la subjetividad para la acción social y la política. Y defines que la subjetividad podríamos definirla como una producción simbólico-emocional de las experiencias vividas que se configura en un sistema y que se desarrolla en una relación recursiva con la experiencia, no siendo nunca simplemente un epifenómeno de esa experiencia. Es decir, la experiencia va alimentando la subjetividad y la subjetividad a su vez va modificando la experiencia. La subjetividad es una cualidad constituyente de la cultura. Desde este punto de vista, el pensar no puede entenderse como un juicio cognitivo que se apoya exclusivamente en la razón. Este es, digamos, el punto focal, digamos, del pensamiento de la época, ya que esta es solo una parte de la existencia humana, que transcurre al mismo tiempo que la creación, la afección, la imaginación y el impulso. Podríamos decir entonces que a partir de estas ideas se constituye una epistemología emergente, es decir, una epistemología que va a destacar la importancia de la subjetividad y de las emociones en el conocimiento. Es decir, el conocimiento no es pura racionalidad, pura contrastación, pura elaboración del pensamiento, sino que también ahí están influyendo emociones, sentimientos, etc. Aportando también a estas corrientes de pensamiento, Ignacio Martín Baró, que es uno de los jesuitas que fueron asesinados en El Salvador, se desarrolló su trabajo para comprender el modo en el que el contexto y los individuos se influyen mutuamente. Es decir, cómo el contexto determina subjetividades, pero a su vez las subjetividades van a influir sobre el contexto. Podemos considerarlo a él como el padre de la psicología de la liberación, que establece que para abarcar todos los problemas de los seres humanos hay que mirar más allá de los males universales que afectan a las personas.
Es decir, hay que entrar en la subjetividad. Una ciencia social, dice textualmente Martín Baró, debe hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas y más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de su propia vida. En una palabra, más autorrealizados como tales. La importancia aquí entonces de la subjetividad. Dentro de estas corrientes, digamos, donde la subjetividad tiene importancia para la acción social, para la transformadora y emancipadora, podemos ubicar también a los feminismos. Los feminismos se desarrollan en América Latina a partir de los fines de los años 70, principalmente en los 80. Me dice, ¿tú por qué ponemos al feminismo dentro de estas corrientes y lo ubicamos en este momento? Bueno, principalmente porque durante la historia del desarrollo del conocimiento, la mujer ha sido expulsada de los lugares del conocimiento. Por ejemplo, eh, lo podemos encontrar claramente expresado en la resolución del claustro de profesores de la Universidad de Bolonia, que además marcó, digamos, una tendencia y una línea del trabajo de las universidades, ¿no es cierto? Planteaba la Universidad de Bolonia que ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y la destrucción de la antigua ley, hay que evitar todo comercio con ella y prohibimos expresamente que se introduzcan las mujeres en la universidad, aunque sean las más honestas. Entonces las mujeres estuvieron excluidas del conocimiento durante, podríamos decir que durante por lo menos 19 siglos. Recién en el siglo XX las universidades entran masivamente las mujeres y esa entrada se produce a partir de los años 70. Sin embargo, las que entramos a las universidades en esa época sabemos lo difícil que fue para nosotras abrirnos paso, ¿no es cierto? La desconfianza que había por parte de profesores y ni hablar luego las dificultades para entrar como docentes y para desarrollar un trabajo de pensamiento. Por ejemplo, no más que para darles un hecho concreto, cada vez que nosotros pensamos en el boom latinoamericano, en los escritores que nos hicieron, que nos llevaron a la fama, ¿sí? Mundial, podríamos decir, todos son hombres, ¿no? Y no es que no escribieran mujeres en la época, sino que simplemente ellas no entraron en el boom latinoamericano. Sus obras no fueron conocidas ni fueron editadas de la misma forma que fueron los hombres. Entonces, bueno, dice Diana Mafia que la expulsión de las mujeres en la ciencia, como las otras construcciones culturales humanas, tiene un doble resultado: impedir nuestra participación en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento y expulsar las cualidades consideradas femeninas de tal construcción y legitimación, incluso considerarlas obstáculos. Cualidades femeninas como estar en los detalles, como pensar en la vida cotidiana, como en los aspectos del sentimiento y sentimentales. Por eso no es casualidad que el feminismo académico se haya desarrollado en esta época, en los 80 y 90, que fue la época de la explosión de las subjetividades y del pasar a primer plano las subjetividades y las visiones alternativas, incluso dentro de lo que son las ciencias sociales y el pensamiento. Sin embargo, realmente el feminismo como tal adquiere, digamos, su prestigio teórico recién en el siglo XXI. Pero el comienzo de los trabajos se da en los años 80 y 90.
Entonces la epistemología feminista estudia cómo el género influye en las concepciones del conocimiento. Y el género es una construcción subjetiva, es una construcción que nos determina una parte de nuestra subjetividad. Cómo el género influye en la persona que conoce, en las prácticas de investigar, preguntar y justificar. Identifica las concepciones dominantes y las prácticas de atribución, la adquisición y la justificación del conocimiento que ponen sistemáticamente en desventaja a las mujeres porque se les excluye de la investigación. Se les niega la autoridad epistémica, y esto es muy importante. Cada vez que desvalorizamos a alguien, también lo hacemos epistémicamente, o principalmente lo hacemos epistémicamente. Su conocimiento, su manera de entender, su manera de pensar, no es la válida, no importa, no vale la pena. Se denigran los estilos y los modos femeninos de conocimiento y se producen teorías de las mujeres que las representan como inferiores o desviadas con respecto al modelo masculino. Se producen teorías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades e intereses de las mujeres o a las relaciones desiguales de poder genérica. Y se produce un conocimiento científico y tecnológico que reproduce las jerarquías de género. Entonces, el llamar la atención sobre estos aspectos es llamar la atención sobre los aspectos no cognitivos del conocimiento o no racionales del conocimiento. Es decir, también son los patios interiores del conocimiento, podríamos decir, parafraseando a Norberto Leitner. Con los feminismos o con el pensamiento feminista entran, o digamos, se llama la atención sobre algunas características epistemológicas, ¿no es cierto? Primero, un pensamiento situado y concreto, no solamente enraizado en América Latina, sino también enraizado en la diversidad que tiene América Latina, en el género y en la edad, en el territorio, etc. Luego, la investigación-acción, es decir, el pensamiento feminista es un pensamiento que une la investigación con la transformación, y en realidad todas las feministas son también militantes del feminismo. Hay un pensamiento crítico sobre el logo-androcentrismo, es decir, cómo los aspectos exclusivamente considerados exclusivamente racionales son también los aspectos masculinos, o la visión masculina de la ciencia, de la sociedad y de la realidad. Entonces, lo lógico y lo andro, o lo logo y lo andro, es lo que ha caracterizado la mayor parte de la historia del pensamiento occidental, contra lo que insurge un pensamiento feminista y femenino. Hay una valoración de las experiencias femeninas y de cómo lo que estas experiencias pueden aportar al conocimiento en las ciencias sociales. Hay una perspectiva que relaciona el género con el poder, el conocimiento con el poder, las estructuras hacia el poder, que no solamente está en las estructuras sociales, que está básicamente también dentro de las subjetividades, ¿no? Y luego la idea de la diversidad es una idea que aportan los feminismos. Dice una de las autoras más importantes, que es Sarah Harding, se plantea la corporalidad como un logos concreto. Y dice ella, al exigir un orden epistemológico corporal capaz de aprender la condición encarnada de la existencia humana, se insta también al investigador social a concebirse como tal. Es decir, el investigador o la investigadora no está desencarnado, también está encarnado en un espacio, en un tiempo y en un sexo. Y a disponerse para emplear una forma de conocer que no se agotará con el esfuerzo por explicar, sino que intentará comprender. Voluntad que supone, en relación con la existencia encarnada, alistarse para una comunicación que rebasa lo que ofrece la mera entrevista y observación.
Es decir, la entrevista donde el sujeto entrevistado es simplemente un objeto, no, eso no debe ser, eso no produce comprensión, sino que produce una mera descripción. Y entonces el pensamiento feminista intenta ir más adelante que eso. ¿Cuáles son los aportes que podríamos señalar de los feminismos a las ciencias sociales? Bueno, en primer lugar que incorpora nuevos recursos empíricos y teóricos que básicamente es la experiencia de las mujeres. O sea, pensar desde la experiencia de las mujeres es también una ruptura epistemológica, digamos así. Definir los problemas que requieren explicación científica exclusivamente desde la perspectiva de los hombres burgueses y blancos conduce a visiones parciales. Entonces, lo que busca el pensamiento feminista es también aportar una visión que indudablemente enriquece la epistemología. Hay también nuevos propósitos para las ciencias sociales, que es estar a favor de las mujeres. Tuvimos ciencia social desde los años 70 que tenía un propósito muy claro, estar a favor de los oprimidos. Bueno, pero los oprimidos considerados así como todos iguales y todos homogéneos. Y resulta que con el pensamiento feminista y con otros pensamientos alternativos, como el pensamiento afro y el pensamiento indígena, se muestra que los oprimidos tienen en común la opresión, pero tienen también diversidades entre sí y específicas opresiones que los caracterizan. Entonces, nuevos objetos de investigación, que es situar a la investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio. Es decir, estudiarse a sí mismo y estudiar a las que son las que comparten contigo el género, es una nueva forma epistemológica de desarrollar ciencias sociales. La introducción entonces de este elemento subjetivo al análisis incrementa de hecho la objetividad de la investigación, o sea, lejos de cejarla, más bien muestra cosas que desde otros puntos de vista no se mostraban. Es muy importante el aporte que hacen los feminismos en cuanto al desvelamiento de la relación entre conocimiento y poder, ¿no es cierto? Al levantarse el velo que esconde el sexo masculino de la ciencia, es decir, la ciencia que ha venido siendo completamente hecha y desarrollada desde el punto de vista masculino. También se trató de explorar el modo en que la raza, el género y la clase han dado forma a clasificaciones y descripciones científicas, no solamente acerca de los humanos, sino también de las plantas y animales. Es decir, el antropomorfismo, que en realidad el antropomorfismo es una forma de androcentrismo. Entonces, una de las estrategias de la epistemología feminista para desarticular la neutralidad del investigador y develar el modo en que los intereses filtran la construcción de teorías científicas es el lenguaje, el análisis del lenguaje de la ciencia. Lo importante, digamos, de estos aportes es que se muestra cómo la ciencia tiene forma comunidades epistémicas que suelen ser comunidades interesadas, ¿no es cierto? Esto luego lo desarrolló Kuhn de una manera muy clara y en un libro definitorio, ¿no es cierto?, para que de esta época, que es la teoría de las revoluciones científicas. Otro aporte es la teoría del punto de vista feminista, que sostiene que las experiencias de las mujeres conforman un punto de partida para hacer afirmaciones sobre el conocimiento potencialmente más completas y menos distorsionadas que las experiencias de los varones, porque son más encarnadas, más aterrizadas. En consecuencia, para las mujeres científicas, suele existir una ruptura entre sus experiencias y los esquemas conceptuales dominantes. Es decir, a veces las mujeres tenemos que forzarnos mucho a nosotras mismas para poder
digamos, responder a esos parámetros que son los parámetros dominantes de la ciencia occidental. Por eso el pensamiento feminista habla de una ruptura con ese tipo de pensamiento y de otorgar a las mujeres o mostrar que las mujeres tienen un privilegio epistemológico porque están en una posición marginal, ¿no es cierto? Así como los indígenas están en una posición marginal, los miembros de los grupos afrodescendientes también están en una posición marginal, y desde estas posiciones marginales se puede ver lo que a los hombres se les escapa desde sus posiciones de poder. O sea, se pueden ver cosas que desde otros puntos de vista no se ven. Esto es conocido, estos aportes son conocidos como la teoría del punto de vista feminista, y que destaca, digamos, la importancia o el privilegio epistemológico que tienen las mujeres en los mundos dominados por hombres. Las mujeres reclaman entonces para sí el lugar del sujeto de enunciación, un lugar de autoridad que fundan en la propia experiencia, y la propia experiencia es legitimadora, ¿cierto?, como una visión propia de su condición. Este aporte del feminismo es muy retomado por las ciencias sociales en la actualidad. Por ejemplo, Jorge Valtierra Zamudio, un investigador cubano, dice que el domicilio de la investigación es el resultado del primer paso de posicionarse como investigador, que más allá de responder al motivo que lleva a elegir determinado tema de investigación, alude al vínculo socioafectivo que rodea al motivo a través del cual se elige el tema de investigación. En general, hay una posición también afectiva para escoger el tema de investigación. Incluye antecedentes personales que se vinculan con el grado de involucramiento del investigador hacia su tema. Es decir, lejos de pensar que el investigador tiene que estar afuera o investigadora, no, tiene que estar adentro e incluso involucrado con su tema de investigación. María del Carmen Feijóo sostiene que desde sus inicios las estrategias y metodologías montadas por los estudios de la mujer, que dijimos se desarrollan en todas nuestras universidades a partir de los años 80 y principalmente en los 90, han tenido como objeto hacer visible lo que se mostraba como invisible para la sociedad. Ello se reveló útil en la medida que permitió y aún permite desocultar el recinto en que las mujeres habían sido social y subjetivamente colocadas, desmontar la pretendida naturalización de la división sociosexual del trabajo, revisar su exclusión en lo público, su sujeción en lo privado, así como cuestionar la retórica presuntamente universalista de la ideología patriarcal. Es decir, se abre el mundo de los cuestionamientos y el mundo de hacer visible lo invisible. Entonces, este es el aporte de los estudios feministas a lo que es el desarrollo de una visión, digamos, más que intenta ser más completa. En resumidas cuentas, podríamos decir que hay una eclosión de las subjetividades en el pensamiento social y una nueva epistemología más amplia que no solamente comprende lo racional, sino que comprende de manera explícita lo subjetivo y lo emocional. Y desde allí es una nueva visión que devela los valores del sistema de dominación, produce conocimientos circunstanciados y construye una ciencia en un mundo donde las diferencias sexuales o de otro tipo no implican desigualdad social, económica ni política. Este es el aporte que la década de los 90 en todo caso nos deja y que profundizaremos
en un próximo momento. Entonces, bueno, les deseo con esto una feliz Navidad y bueno, nos veremos si Dios quiere el año que viene, que esperamos termine muy bien este año y comience mejor aún el 2018. Entonces, bueno, muy pronto nos volveremos a ver